empezar a grabar nuestra sesión. Vamos a compartir nuestra pantalla. Bueno, bienvenidos. Este es nuestro curso. Ya terminamos pruebas de bondad y ajuste y hoy vamos a empezar con análisis de varianza. Bueno, el análisis de varianza es una herramienta estadística que finalmente permite determinar si los promedios de más de dos poblaciones son iguales o no a partir de lo que se encuentre en el experimento que se realiza, que es un diseño que puede ser experimental cuando nosotros podemos controlar ese experimento, cuando podemos asignar recursos, cuando podemos modificar procedimientos, en fin. Entonces ahí estamos hablando de un análisis experimental. Pero también en muchas ocasiones no podemos tener el control del proceso, sino sencillamente estamos como meros espectadores. Sencillamente observamos lo que sucede y lógicamente tomamos nota y podemos utilizar el análisis de varianza para determinar esa hipótesis de que los promedios de más de dos poblaciones son iguales. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es por la comparación de las varianzas. Vamos a aprender a comparar varianzas. Ya vamos a ver que en el ejercicio, cuando hacemos el trabajo con tres muestras, pues vamos a encontrar promedios y varianzas para cada una de las muestras que vamos a asignar y cada una de ellas pues tiene su propia variabilidad, es decir, dentro de cada una de las poblaciones existe una variabilidad y entre los diferentes procesos que se utilizan, los diferentes métodos, en los diferentes tratamientos, que es el nombre técnico en el tema, también existe una variabilidad. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a mirar si tres o más tipos de una tarea con diferentes procesos producen la misma cantidad de unidades al día o a la semana o al mes. Depende, cada cosa depende del entorno de la situación. Si, por ejemplo, en el ámbito deportivo, el entrenamiento de los deportistas por métodos diferentes, 3, 4, los que se utilicen, cuál produce mayor resultado, o si definitivamente todos generan el mismo resultado. Si la temperatura en unos procesos de fabricación afecta o no afecta el tiempo total del diseño del producto. Si el tiempo de secado, un material es el mismo independientemente del procedimiento que se está utilizando, es decir, si las medidas son iguales o no. Eso es en resumen lo que nosotros vamos a aprender inicialmente. ¿Ok? Un diseño totalmente aleatorizado de los experimentos. Entonces, vamos a abrir este documento que está aquí, este Excel que está aquí, vamos a abrirlo y vamos a trabajar con él. Pero también vamos a abrir nuestro texto. Vamos a abrir nuestro texto para no ir relatándoles todo lo que voy a hacer, sino mostrarles
dónde está lo que estamos realizando, lo que estamos resolviendo. ¿Ok? El archivo que acabamos de abrir es este que está aquí. Y lo que tenemos ahí son los datos obtenidos en 3 muestras de 5 elementos cada uno con relación a las unidades producidas a la semana, por cada uno de los operarios, de los trabajadores que estuvieron asignados al método A, al método B y al método C. Aquí recogimos esas observaciones. Por el método A, este individuo produjo 58 unidades. El producto elaborado eran unas unidades de filtración de agua. Y se está interesado en saber si los métodos utilizados generan el mismo rendimiento o no. ¿Ok? ¿Qué se hizo para que el experimento sea totalmente aleatorizado? Entonces, se seleccionaron unidades y se fueron asignando a cada uno de los métodos. Ya de antemano se sabía que teníamos 3 métodos de ensamble y queríamos determinar si los 3 métodos nos estaban produciendo a la semana el mismo promedio de unidades de filtración. Entonces, se decidió observar en una muestra total de 15 elementos el comportamiento y cada uno de esas personas se asignó de manera aleatoria a estos procesos. ¿Listo? Entonces, nosotros partimos de esa hipótesis nula en la cual mencionamos que los promedios de la población 1, de la población 2 y de la población 3 son iguales a partir de lo que vamos a encontrar en estas muestras. No nos dicen cuántos empleados tiene la empresa, ni cuántos están trabajando en cada uno de los procesos, ni sencillamente nos cuentan que seleccionamos 5, o nosotros decidimos seleccionar 5 y con ello mirar el desempeño y los resultados obtenidos. Al igual que en las pruebas de bondad de ajuste, partimos de una hipótesis nula y de una hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre va a tener el signo de la igualdad. Entonces, la hipótesis nula en este caso es que la cantidad de unidades producidas por el método A es igual al promedio de unidades producidas por el método B y las unidades producidas son iguales a las unidades producidas por el método C. ¿Ok? Esa es la hipótesis nula. Igualdad en los 3 promedios. Y como ya lo aprendimos, la hipótesis alternativa es la negación. Entonces, sencillamente lo que decimos es que no todas las medias son iguales. Que no todos los promedios son iguales. Para ello, vamos a comparar las varianzas entre los tratamientos y dentro de los tratamientos. Cuando hablamos entre los tratamientos, estamos diciendo qué variabilidad hay entre esta y este método. Y cuando hablamos dentro de los tratamientos, estamos diciendo cada uno de esos tratamientos tiene su propia variabilidad. Para que los promedios sean iguales, las varianzas deben ser muy parecidas. Espera un momentico, por favor.
Entonces, teníamos la variabilidad que está dentro de cada uno de estos valores. Este valor, este conjunto de valores tiene su propia variabilidad, su propia varianza, lo mismo que este y lo mismo que este. Entonces, llama dentro de. Pero entre ellos, entre este y este y este y este, hay una variabilidad, lo mismo que entre este y este. ¿Ok? Entonces, comparamos esa variabilidad entre los tratamientos con la variabilidad dentro de los tratamientos mediante un estadístico que se llama el estadístico F, y con un nivel de significancia, eso que nosotros estamos haciendo aquí, ese ejercicio que vamos a resolver, comparamos contra un valor crítico dado un nivel de significancia y unos grados de libertad. Ese es el plan de trabajo. Y entonces, vamos a iniciar nuestro ejercicio con el documento de Excel. Entonces vamos a calcular la media muestral, la varianza muestral y la desviación estándar muestral. Esto que está aquí es este mismo documento que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Vamos aquí a editar esto y vamos a poner aquí como pantalla. Agrandémosle un poquitico el zoom a esto para que se vea. Y vamos aquí a insertar una columna para poder colocar los títulos que tenemos allá. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la media muestral. Promedio, varianza muestral, desviación estándar muestral. ¿Ok? Listo. Entonces, iniciamos. Entonces decimos más promedio. Lo calculamos. ¿Ok? Arrastramos la fórmula. Y ya tenemos nuestros tres promedios. Varianza. Más var. Utilizamos la segunda porque es la de la muestra. Varianza de la muestra, no de la población, sino de la muestra. De los mismos 5 datos. Y arrastramos. Lo mismo con la desviación estándar, que la podemos hallar de dos maneras, con la fórmula y sacando la raíz cuadrada de la varianza, más desviación estándar de la muestra. Aquí está, en primer lugar, ponle clic, seleccionamos los 5 datos, obtenemos la desviación estándar y arrastramos. Esto le podemos quitar unos decimales, le podemos quitar unos decimales. Ok, listo. Ok, entonces, nosotros vamos a comparar las medias muestrales, vamos a comparar las varianzas muestrales dentro de los tratamientos y entre los tratamientos. Entonces, tenemos que mirar cómo se hace ese procedimiento. Cuando hablamos entre tratamientos, hablamos del cuadrado medio de los tratamientos. El cuadrado medio de los tratamientos es la varianza dentro de los tratamientos. Y el cuadrado medio del error o cuadrado medio entre los tratamientos es la varianza entre los tratamientos. La división del cuadrado medio entre los tratamientos sobre el cuadrado medio dentro de los tratamientos nos da el valor de F. Entonces tenemos que calcular ese cuadrado medio de los tratamientos, tenemos que calcular ese cuadrado medio del error y para ello, pues lógicamente necesitamos unas formulitas, ¿ok? Necesitamos unas formulitas. Entonces, las formulitas nosotros las conseguimos por aquí más adelantico.
en el texto. Bueno, aquí ya estamos calculando los promedios y las varianzas muestrales, ya lo hicimos nosotros en Excel, ya están aquí, entonces ya los tenemos, ya eso ya lo hicimos nosotros, ya tenemos los promedios, listo. Algo que no hice aquí fue el cálculo del promedio general. Entonces, el promedio de los promedios, yo lo puedo obtener de dos maneras. Lo puedo obtener con los promedios de las muestras, ¿listo? Nos da 60. Pero también yo lo puedo obtener con el promedio de todos los datos. ¿Listo? Si yo tomo los 15 datos y les calculo el promedio, obtengo exactamente el mismo valor. En estadística, al principio del muestral, encontramos que la media de las medias es igual al promedio de la población. ¿Listo? Entonces ya tenemos ese comportamiento. Ok. Entonces, vamos a calcular la varianza poblacional entre los tratamientos. Vamos a estimarla. ¿A partir de qué? De lo que encontramos en las muestras. ¿Okay? Y eso se llama cuadrado medio entre los tratamientos y se resuelve de esta manera. No se asusten que esto es, siempre que encuentro la sumatoria, dije, ay, esa vaina, ¿cómo se hará? Entonces es muy sencillo. Este cuadrado medio entre los tratamientos es igual a la suma de los cuadrados entre los tratamientos. Esto que está aquí arriba se llama la suma de los cuadrados entre los tratamientos. ¿Y cómo lo calculamos? Sencillamente multiplicando la cantidad de datos, de elementos, de muestras en cada tratamiento, que es n, la multiplicamos por el cuadrado de la diferencia entre cada promedio obtenido y el promedio general. ¿Ok? Entre cada promedio obtenido y el promedio general. Entonces, vamos a hacer eso aquí. Entonces, vamos a resolver aquí esta situación. ¿Listo? Entonces, les decía que la suma de los cuadrados de los tratamientos, que se escribe de esta manera, la suma de los cuadrados de los tratamientos, vamos a calcular. ¿Listo? ¿Y cómo es? Entonces vamos a meterle más datos aquí, vamos aquí a colocarle otras cositas para sencillamente utilizar los valores que están digitados ahí. Entonces tenemos n es igual a 5, ¿no? 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí. ¿Listo? Entonces, tenemos que multiplicar la cantidad de datos n por el cuadrado de la diferencia entre cada promedio y el promedio general. Entonces, aquí vamos a calcular esto multiplicado por, ahora un paréntesis, este 62 menos este 60, cerramos y elevamos al cuadrado. ¿Listo? Vamos a repetirlo aquí, ¿no? Por eso no barré la fórmula, para que lo repitamos y lo apropiemos. Entonces, recordemos, es el número de datos por el cuadrado de la diferencia del promedio del método con el promedio general. ¿Listo? Cerramos y elevamos al cuadrado. ¿Listo? Profe, Señorita. qué pena, ¿cómo se eleva al cuadrado en Excel? Con mucho gusto. Yo hago lo siguiente. Yo
bueno, entonces voy más este valor por, abro paréntesis, este promedio menos este promedio general y cierro el paréntesis. Estando ahí, entonces, oprimo la tecla Alt G R que está al lado derecho de la barra espaciadora, la mantengo oprimida. Oprimo la tecla, manteniendo oprimida esta tecla, oprimo la tecla que está al lado derecho de la ñ, suelto y digito el número 2. Vale, ¿Sí? profe, gracias. ¿Sí le funcionó o no? Funcionó. Si no, para enseñarte otra. Es que todos los teclados no están configurados de la misma manera. En mi caso, esa función no la acepta. Bueno, entonces, si tú, por ejemplo, No, tienes profe, tampoco. al 94, creo que es la otra opción que tenemos, más 2, vamos a ver si me funciona, al 94, me funcionó, ¿ok? Sí, eso sí funcionó. Ok, perfecto, listo, ya encontramos cómo hacer la cosa, ¿listo? Bueno, entonces, aquí vamos a tener ahora el total de la suma de los cuadrados de los tratamientos, ¿ok? Entonces vamos a sumar esto, ¿listo? Y tenemos 520, que es la suma de los cuadrados de los tratamientos, que es esto que está aquí, esto que está aquí arriba. Eso nos da 520. ¿Listo? Y vamos a dividir entre K-1. K-1 son grados de libertad. ¿Ok? Grados de libertad. Entonces, los grados de libertad, ¿a qué es igual? K-1. ¿Qué es K? La cantidad de tratamientos. ¿Ok? La cantidad de tratamientos. Entonces, tratamientos. Vamos a meter otro. Tratamientos. Y vamos a colocar este. Aquí este es un tratamiento, este es uno y este es uno. ¿Ok? Y entonces aquí es la suma de esto. Bueno, pues ya sabemos que da 3, pero de todas maneras, pues cuando trabajamos con Excel, Excel no recuerda las cosas, nos toca recordarlas. ¿Ok? Listo. Bueno, aquí vamos a sumar también esto, la 15, pero sumémoslo, totales. Ok, listo. Entonces, ahora, el cuadrado medio entre los tratamientos es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos. Entonces, esto es igual a esto dividido entre el número total de tratamientos menos 1. ¿Ok? Y el cuadrado medio entre los tratamientos me da 260. ¿Ok? Bueno, esa es la varianza entre los tratamientos. ¿Ok? Ahora vamos a calcular la varianza dentro de. Y también tenemos una formulita. También tenemos una formulita que está por aquí. Se denomina cuadrado medio del error. Cuadrado medio del error. Que es igual a la suma de los cuadrados del error, que es el numerador, lo mismo que en el caso pasado, la suma de los cuadrados del error, la suma de los cuadrados del error, o suma de los cuadrados dentro de los tratamientos, dividido también en los grados de libertad.
Entonces, el cuadrado medio del error es esa división. ¿Listo? Entonces, la suma de los cuadrados del error, ¿a qué es igual? A número total de observaciones en cada tratamiento menos 1 multiplicado por la varianza de cada población dividido entre NT, siendo NT el total de observaciones, en este caso 15, menos el número total de tratamientos. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la suma de los cuadrados, del error o entre tratamientos, que es lo mismo, dentro de los tratamientos, perdón. Y entonces decimos que esto es igual a la cantidad de elementos en la muestra menos 1 multiplicado por la varianza del tratamiento o del método, que es esto. ¿Listo? ¿Ok? Y aquí, listo, podemos arrastrar la fórmula porque para eso hice lo anterior, para poder arrastrar la fórmula. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Vamos a ver si es cierto. Borremos esto y volvámoslo a hacer. Entonces, esto tenemos más el total de observaciones menos 1. Cerramos el paréntesis. Pero un momentico, tengo que elevarla al cuadrado, es al cuadrado, es al cuadrado, es al cuadrado. No, ya la varianza está al cuadrado, mentiras. Entonces, esto es igual a n menos 1 multiplicado por la varianza del respectivo tratamiento o método. ¿Ok? Nos dio exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Listo? Y aquí sumamos estos tres valores y obtenemos la suma de los cuadrados del error. Y el cuadrado medio del error es igual a la suma de los cuadrados del error dividido entre el número total de observaciones, que son 15, menos los tratamientos, que son 3. ¿Listo? Y el cuadrado medio del error nos dio 28.33. ¿Listo? Entonces, ahora, f de la prueba es sencillamente la división entre el cuadrado medio de los tratamientos dividido entre el cuadrado medio entre los tratamientos, el cuadrado medio del error. Tenemos un total de 9.17. Ese es nuestro f de prueba. ¿Ok? Entonces, ese f de prueba, nosotros tenemos que compararlo contra un f crítico, que recordemos siempre lo vamos a encontrar en una tabla. Entonces, primero, pues vemos que para calcular el f, hicimos una división, numerador y denominador. Entonces, esa tabla f nos pide grado de libertad en el numerador y grado de libertad en el denominador. Entonces, vamos aquí a colocar los grados de libertad en el numerador. ¿Cómo se calculan?
¿Ok? ¿Cómo los calculamos? Los grados de libertad en el numerador, los grados de libertad en el numerador es igual a K menos 1. Nosotros hicimos ya esa división. Perdón, sí, la división ya la hicimos. Los grados de libertad son K menos 1. ¿Listo? Entonces, los grados de libertad es igual al número de tratamientos menos 1. ¿Ok? Y los grados de libertad en el denominador es igual, grado de libertad en el denominador es igual a el número total de observaciones menos el número de tratamientos. Listo. Entonces vamos a tener, vamos a quitarle decimales a esto, que no me gustan los decimales ahí. Listo. Ok. Entonces, cuando nos vamos a ir a la tabla, vamos a el alfa es 5, ¿no? El alfa de esta prueba es 5. Alfa. Nivel de significancia 0.05. Listo. Entonces, vamos a buscar en la tabla F para una significancia del 0.05 con 2 grados de libertad en el numerador y 12 grados de libertad en el denominador. Vamos a buscar cuál es el valor crítico de F. ¿Ok? Entonces, F crítico lo vamos a colocar aquí. Y nos vamos a buscar nuestra tabla que está por allá en la página 991, me parece que está, me parece que esa es la página. Hagamos la prueba. 991. Ok. Esta es, entonces, tabla F. Entonces, él me dice grado de libertad en el numerador. Para nuestro caso fueron 2. ¿Ok? Y grado de libertad en el denominador, en nuestro ejercicio fueron 12. Entonces nos vamos aquí a buscar los 12 grados de libertad en el denominador y aquí los tenemos, y aquí tenemos la columna de los grados de libertad en el numerador y encontramos que para una significancia del 0.05 el valor de F es 3.89. 3.89. Si fuera 0.10 era 2.81 y si fuera 0.025, 5.10. Aquí tenemos valores de F para varios niveles de significancia. Varios niveles de significancia. Para nuestro caso particular es significancia 0.05, entonces nuestro valor crítico de la F es 3.89. Entonces, esto es 3.89. La decisión siempre es lo mismo que hicimos con chi cuadrado. Nosotros tenemos que rechazar la hipótesis nula cuando la variación entre las dos varianzas es muy grande. Cuando el cociente entre las dos varianzas es muy grande. ¿Qué tan grande? Entonces, mayor que 3.89 para nuestro caso. Una relación
de 3.89 de diferencia de cociente entre los dos procedimientos, dentro de los tratamientos y entre los tratamientos, es de 3.89. Y si fuera mayor, la máxima, el máximo valor. Si es mayor, si el F de la prueba es mayor que el F crítico, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, la regla de decisión es rechazar H sub 0 si F de la prueba mayor que F crítico. Ok. Entonces, bueno, ¿listo? Entonces, comparamos. F de la prueba de la prueba nos dio 9.17. Y el F crítico nos dio 3.89. Entonces, efectivamente, la relación que hay aquí es de mayor. Por lo tanto, pues, de acuerdo a la regla de decisión, debemos rechazar nuestra hipótesis nula. ¿Listo? Ok, eso es lo que nos dice la estadística. Rechace esa hipótesis nula. Las varianzas no son iguales. ¿Ok? Por lo tanto, los promedios de las tres poblaciones no son iguales. Por lo menos una es diferente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Entendido todo? ¿Alguna dificultad? Bueno, profe, en mi caso sí me quedé a medias cuando fue el tema del cuadrado, porque por estar haciendo lo del cuadrado me dejé atrasar. Pues Pero sí, no, sí entiendo. repitámoslo, no hay ningún problema. Eso no nos demoramos mucho en eso y realmente nosotros no estamos apostando carreras con nadie. Entonces, no se preocupen. Entonces, ¿dónde se me perdió? Cuéntenme. No sé cómo hallar el 260. Bueno, ¿hallar cuál? El 260 más abajo. Ahí, ahí, bueno. ¿Aquí? En la B14. Ok, aquí, ¿cierto? Sí, 14. Este. sí, sí, B14. profe. Ok. Resulta que ese es el más sencillo de todos. No sé cómo se halla. Ok. A ver, miremos la fórmula. Miremos la fórmula en el libro. ¿Cómo es la fórmula para calcular? Vamos aquí a la 528, creo que es. Volvamos a su condición original. Entonces, miremos. El cuadrado medio de los tratamientos es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos, suma de los cuadrados de los tratamientos dividido entre k menos 1. ¿Listo? Entonces,
Aquí la suma de los cuadrados de los tratamientos es esto, mírenlo, aquí está mismo. Suma de los cuadrados de los tratamientos nos dio esto. Y K-1 son los grados de libertad, que son estos. ¿Listo? Entonces, Eso. este 260 sencillamente es, yo lo calculé restándole -1 al total de K, pero también ya lo tengo calculado ahí abajo, entonces, por cualquiera de los dos lados. Entonces, ¿cómo es el cuento? El cuento es que este 260 es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos, es decir, entre los tratamientos dividido entre los grados de libertad. Los grados de libertad, ¿qué son? Son el total de tratamientos, que los tenemos aquí, menos 1. ¿Listo? Ok. Y ahí apareció. Listo, profe. Gracias. Con mucho gusto. Y Lo, bueno, mismo profe, con, lo mismo con el cuadrado medio del error. Ya calculé la suma de los cuadrados del error. Aquí lo tengo. Ahí estamos profe, bien, ¿cierto? sí, profe, y tampoco sé ese 110 cómo lo sacó, profe. Ok, perfecto. No hay ningún problema. Perdí ahí, de ahí para abajo. Tenemos toda esa vaina, listo. Entonces, fijémonos que el cuadrado medio del error, ¿a qué es igual? El cuadrado medio del error es igual al número de elementos en la muestra -1 multiplicado por la respectiva varianza. Entonces, la suma del cuadrado del error para este primer tratamiento, es decir, es la siguiente, abro un paréntesis porque voy a hacer una resta. Al total de elementos le voy a quitar 1, cierro el paréntesis para que me haga la resta y lo vamos a multiplicar por la varianza de este tratamiento. La varianza muestral está aquí. ¿Ok? ¿Listo? Ok. ¿Listo? Entonces, yo, como ya esto lo tengo con celdas seleccionados, yo lo único que hago es arrastrar la fórmula, pero no lo voy a arrastrar, voy a repetir esto. Esto es igual a el número total de elementos en la muestra, le vamos a quitar 1, cerramos nuestro paréntesis y multiplicamos por la varianza de este tratamiento, que es esto. ¿Listo? Me da 106. Ya puedo arrastrar, y obtengo exactamente aquí para el siguiente el valor de la suma. Y la suma de los cuadrados del error sencillamente es la sumatoria de estas tres cosas. ¿Listo? Entonces vamos a sumar esto. Vamos a sumar esto. Y a 340. Ok, perfecto. 340. Y el Y cuadrado eso, medio del error, lo mismo que el cuadrado medio del de arriba, tiene su fórmula. ¿Ok? ¿Cuál es? Dividido entre nt menos k, que son los grados de libertad, para el error. Dividido entre n sobre nt, que es el total de datos, el total de elementos que tenemos, que para nuestro caso son 15. Entonces, ese lo vamos a calcular de esa manera. ¿Cómo es? Vamos a dividir este 340 entre, podemos hacerlo de dos maneras. Yo tengo aquí ya los grados de libertad calculados, pero si queremos desarrollar la fórmula, entonces abrimos paréntesis y al total de elementos con los cuales estamos trabajando le vamos a restar el total de tratamiento, que son 3, y listo. 28,3. Listo, 33. Profe, ya solamente me falta hallar la B21, que da 9,17. Ok, entonces, el F de la prueba, ¿a qué es igual? Vamos a ver si por aquí nos dicen que el F de la prueba, ¿a qué es igual? Al cuadrado medio de los tratamientos dividido entre el cuadrado medio del error. El cuadrado medio de los tratamientos nosotros lo tenemos aquí, y el cuadrado medio del error nosotros lo tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, la división de estos dos jovencitos, de estos dos señores, de estos dos elementos, nos Listo, arroja profe, el ya. valor de F. ¿Ok? Ujú. Aquí colocamos el mismo color para saber que lo sacamos. Este 9,17 es la división entre 260 y 28,33.
Listo, profe. Ay, muchas gracias. Ni más faltaba. Gracias a usted por preguntar porque tiene el valor de hacerlo y muy seguramente estoy plenamente convencido que más de uno estaba en las mismas condiciones. ¿Ok? Gracias, profe. Entonces, si ese más de uno estaba en las mismas condiciones, si alguien tiene alguna otra duda, pues ustedes saben que aquí para eso estamos, ¿no? Pregunten. Pregunten. Bueno, entonces, esto gráficamente es esto. Nuestro valor de la prueba nos dio 9.18 y el valor crítico era 3.44, o sea que nos dio por encima, ¿ok? Para una significancia de 0.05. Entonces, eso que estamos haciendo nosotros, eso lo vamos a, se construye, se muestra en una tabla. Aquí tenemos lo que es una tabla ANOVA. ¿Listo? Pues vamos a analizarla, vamos a comprenderla. Porque este es el resumen de lo que hicimos. ¿Ok? Entonces, me dice, mire, la variación en lo que estamos haciendo, en lo que hicimos, en lo que vamos a hacer más adelante en cualquier momento, proviene de dos fuentes, de los tratamientos, es decir, entre los tratamientos o del error, que es dentro de los tratamientos, entre los tratamientos y dentro de los tratamientos o el error. ¿Listo? Eso, ¿cómo se identifica la suma de los cuadrados? Entonces calculamos la suma de los cuadrados de los tratamientos y suma de los cuadrados del error y suma total de los cuadrados. La suma de estos dos nos da la suma total de los cuadrados. Los grados de libertad en el numerador son K menos 1. Los grados de libertad en el denominador es el número total de elementos menos K. ¿Ok? Al hacer la división de esto entre esto, que está planteado aquí, es el cuadrado medio entre los tratamientos, la suma total de los cuadrados dividido entre los grados de libertad, nos da el valor de f de la prueba. ¿Listo? F de la prueba. Y aquí no lo reemplazan, aquí nos colocan las cifras, miremosla, comparémosla con lo que nosotros hicimos. Entonces, la suma de los cuadrados de los tratamientos, ¿dónde está? Aquí está. ¿Cuánto nos dio? 520, aquí está. La suma de los cuadrados del error, ¿cuánto nos dio? 340. ¿Dónde está? Aquí está, suma de los cuadrados del error. Suma de los cuadrados del error. No lo sumamos, no lo necesitamos para sumarlo, por eso no lo sumamos, pero no hay ningún problema entre sumar 520 y 340, nos da 860. ¿Ok? Los grados de libertad en el numerador, aquí los establecimos, 2, y los grados de libertad en el denominador, 12, y el total de grados de libertad son 14. ¿Ok? Son 14. El cuadrado medio del error es la suma de los cuadrados dividido entre los grados de libertad que nos dio 260. ¿Ok? Que nos dio 260. ¿Listo? Aquí está. ¿Ok? Cuadrado medio entre los tratamientos. Y dentro de los tratamientos es el 28.33 que lo tenemos aquí también. ¿Ok? La división entre esos dos valores, entre los cuadrados medios, nos da el F crítico. Y esta es la tabla ANOVA. 9.18 el valor de F, 9.176. Si yo redondeo, si yo le quito decimales a esto, llego al mismo valor, 9.18, trabajando con los decimales. ¿Ok? Bueno, entonces, esta es la tabla ANOVA. Esta es la tabla ANOVA. Es el resumen aquí en texto de lo que nosotros hicimos aquí en Excel. ¿Listo? Bueno, pero resulta que esa tabla ANOVA nosotros la podemos obtener también directamente utilizando los recursos de Excel. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo lo hacemos. ¿Listo? Entonces, nos vamos a datos
Nos vamos a análisis de datos. Y buscamos aquí análisis de varianza de un factor. Análisis de varianza de un factor. Listo, aquí la tenemos. ¿Ok? Aceptar. Listo. Rango de entrada. ¿Ok? El rango de entrada es esto, incluyendo la etiqueta. Estos son los datos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Vamos a usar rótulos de la primera fila, los usamos ya, los usamos. ¿Ok? Y vamos a buscar un rango de salida. Te voy a decirles que me muestra. Normalmente Excel me muestra eso en una hoja nueva, pero a mí me gusta mirarlo aquí mismo. ¿No? Me ha abierto otra hoja, entonces tengo que estar mirando la otra hoja. Entonces yo le digo rango de salida y debo tener el cuidado de cuando me abre esta ventana, porque esto está cerrado, si esto está aquí seleccionado por defecto, esto está cerrado, no puedo hacer nada aquí, pero cuando yo le doy clic aquí me abre esa ventana. Tengo que tener la precaución de meterme aquí, porque si yo le coloco un rango de salida por aquí, lo que va a hacer es que me va a cambiar el rango de entrada, que es donde se ubicó el cursor. Entonces tengo que ubicarme aquí, aquí, y buscar un sitio donde quiero la salida, las respuestas, y que esté libre hacia abajo y libre hacia la derecha para que me muestre lo que me tiene que mostrar. ¿Listo? Y le decimos aceptar. No le puse el rango de salida, no le digo rango de salida aquí y el rango de salida lo vamos a ubicar aquí. ¿De acuerdo? Ok. ¿Listo? Entonces me dice, mire, el método A nos arrojó un promedio de 62, el método B un promedio de 66, el método C un promedio de 52. El promedio general no me lo muestra, el promedio general es 60. El análisis de la varianza, ¿cuál es? Aquí ya me está mostrando, aquí me está mostrando ya la tabla ANOVA. ¿Ok? Aquí me está mostrando la tabla ANOVA. Vamos a ampliar esto. Vamos a ampliar esto. Y tenemos entonces los valores que ya le di y tenemos la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados es 520 y 340. Los grados de libertad son 2 y son 12. El cuadrado medio de los promedio de los cuadrados es 260 y es 2833. Y el valor de F es 9.17. El total de la suma de los cuadrados es 860, los grados de libertad totales son 14 y el valor crítico de F es este. Aquí de ñapa nos regala algo. ¿Qué nos regala? Nos regala el p-value. ¿Ok? El p-value, recordemos que es el máximo nivel de significancia para no rechazar una hipótesis nula. ¿Ok? Para no rechazar una hipótesis nula. Entonces, si yo trabajo, como trabajamos este ejercicio con un 5% de probabilidad, es decir, de significancia, entonces tengo que rechazarla porque la hipótesis nula se rechaza cuando alfa es mayor al p-value. Cuando alfa es mayor al p-value, nosotros debemos rechazar la hipótesis nula. Y eso fue lo que sucedió aquí. También me dice, mire, este es el valor crítico de F. Hasta 3.88 usted no rechazaría la hipótesis nula. Pero como le dio más de eso, pues usted tiene que rechazarla porque la regla es rechazar la hipótesis nula siempre que el F de la prueba sea mayor que el F crítico. ¿Ok? O cuando alfa sea mayor que el p-value. Se cumplen exactamente ambas condiciones. Siempre se van a cumplir ambas. Yo puedo comparar con el p-value o puedo comparar con valor crítico de F. El p-value es un estadístico muy utilizado. Normalmente en los resúmenes se presenta el p-value.
Ok, se presenta el p-valor. Entonces es importante comprender qué significa ese p-valor y de dónde lo saco, ¿no? ¿De dónde lo saco? Manualmente, algebraicamente calcularlo es un chicharrón. Nos toca recurrir a la opción de que nos permite Excel calcular ese p-valor dentro de los resúmenes que nos da. Claudia L. Ok, regálenme un momentico aquí de descanso, 5 minuticos de relax, ¿ok? ¿Cómo vamos? Bien, ¿tú qué tal? ¿Qué ha habido? Bueno, jóvenes, volví. ¿Preguntas? Ya les di esos 5 minuticos de relax para que ver qué preguntas tienen. ¿Cómo les pareció el negocio? Profe, Cuéntame. yo quisiera, qué pena, yo quisiera como nuevamente un repasito así de la tabla que hizo
porque pues como que me volviera como a indicar porque me quedaron como que no me quedó bien el ejercicio, entonces Bueno, de pronto, ¿por qué pena? perfecto, no hay ningún problema. Entonces, nosotros arrancamos, vamos nuevamente a contextualizar. Nosotros arrancamos de un problema que tenemos. Un problema, recuerden que en términos de investigación, un problema es una situación que amerita una solución, independientemente de que sea para crecer o para solucionar una situación de amenaza, para cualquier cosa. En este caso, queremos saber si los métodos que estamos utilizando para ensamblar un producto, en este caso que presenta el texto para ponerle contexto a la cosa, dice que son unos sistemas de filtración de agua. ¿Ok? Y que utiliza tres métodos, el método A, el método B y el método C, y que lógicamente siempre queremos optimizar nuestros procesos. Queremos determinar si los procesos arrojan el mismo promedio de fabricación periódica, en este caso habla de semanal, y entonces nos preguntan a nosotros que les contemos si los métodos de ensamble arrojan el mismo promedio de unidades producidas por semana. ¿Ok? Entonces, asignamos una muestra de n elementos determinada, que en este caso fue una muestra de 5 elementos a cada uno de los métodos, y los pusimos a trabajar. Al final ordenamos y recolectamos datos y obtuvimos datos individuales. Esta es la cantidad de sistemas de filtración ensamblado por cada uno de los elementos que participó. Entonces, con estos datos empieza nuestro trabajo. Ya después de que, bueno, el trabajo empieza desde que diseñamos el experimento y observamos y recolectamos. Ya con los datos recolectados, calculamos los promedios de cada uno de esos métodos. ¿Ok? Al calcular esos promedios, yo puedo calcular también un promedio general, calculando el promedio de esos tres, o calculando el promedio de los 15 elementos, que me da exactamente lo mismo. ¿Ok? Con la ayuda de Excel, pues yo calculo la varianza muestral. ¿Ok? Recuerden que P es población, S es muestra, y calculo la varianza muestral de esto, ¿no? Entonces, varianza de esto, la calculamos, y así hacemos para los tres tratamientos. Yo puedo calcular para cada uno, decirle calcular varianza, o sencillamente puedo arrastrar esta que ya calculé y vamos a obtener los mismos resultados. ¿Ok? La misma situación con la desviación estándar, aunque realmente eso nunca lo utilizamos. ¿Listo? Bueno, entonces, este es un tratamiento, este es otro tratamiento y este es otro tratamiento. Cada método es un tratamiento. Entonces, en este caso, hay una variable independiente que son el número de unidades producidas. Y hay tres respuestas, tres tratamientos que son las variables dependientes. Las tres respuestas o tratamientos son las variables dependientes. Entonces, usamos tres métodos. Pudieron haber sido 4, 5 o más, no importa. Esto se cumple para 3, para 4, para 5 o para más. ¿Listo? Ok, entonces tenemos tres tratamientos totales. Aquí pues colocamos un tratamiento, 1 y en total la suma nos da 3. El número de elementos por cada uno de los tratamientos es 5, 5 y 5. Por lo tanto, el total de elementos n son 15. Okay. Listo. Entonces, para poder calcular este cuadrado medio entre los tratamientos, que es la varianza entre tratamientos, entre este método A, este método B y este método C, hay una variación. ¿Cuál es? Es este cuadrado medio de los tratamientos. Para poderla resolver, yo debo dividir la suma total de los cuadrados, la suma de los cuadrados de los tratamientos, la suma de los cuadrados de los tratamientos entre los grados de libertad. ¿Cómo calculo la suma de los cuadrados de los tratamientos? La suma de los cuadrados de los tratamientos la calculo multiplicando el promedio, el número de elementos, que son 5, el número de elementos por la
el cuadrado de la diferencia de cada valor menos el promedio. A ver, repitamos. Este aquí lo calculamos multiplicando este número de elementos por la diferencia entre cada promedio y el promedio total elevada al cuadrado. ¿Listo? Ok, entonces, lo mismo, más número total de elementos multiplicado por la diferencia del promedio menos el promedio general. Esa diferencia la elevamos al cuadrado. ¿Listo? Y exactamente lo mismo. La cantidad de elementos multiplicado por la diferencia entre el promedio del tratamiento menos el promedio general. Cerramos paréntesis, elevamos la diferencia al cuadrado. ¿Listo? Y entonces esos cuadrados me arrojan un total. Tengo la suma de los cuadrados entre los tratamientos. Y aquí tengo los grados de libertad, que son K-1. ¿Okay? Este 260 es la división entre ese 520 y estos grados de libertad. ¿Ok? Que es 260. ¿Listo? Bueno. Sí, profe, ha sido. Aquí separé estas dos cosas con esto, con esta alfa aquí, para que tengamos que aquí empieza la segunda parte. Es decir, de aquí para abajo vamos a calcular la suma de los cuadrados dentro de los tratamientos, que se conoce como la suma del cuadrado del error. ¿Ok? Y entonces, me dice, mire, para calcular esto, sencillamente, usted lo que tiene que hacer es al total de elementos, quitarle 1, y eso multiplicarlo por la varianza del tratamiento. La varianza de la muestra está aquí para la muestra 1. ¿Listo? ¿Ok? Y repetimos, más al total de elementos, le quitamos 1, cerramos el paréntesis, y lo multiplicamos por la respectiva varianza. Y hacemos lo mismo, más al total de elementos, le quitamos 1, cerramos el paréntesis y multiplicamos por la respectiva varianza. Listo. Al sumar la suma de los cuadrados del error, recuerda que estos cuadrados del error, esta es la suma de los cuadrados del error, nos da 340. Y los grados de libertad son nt menos k, que nos da 12. Y entonces, este 28.33, ¿de dónde lo obtenemos? Lo obtenemos de dividir el 340 entre los grados de libertad. ¿Listo? Nos dio 28.33. Ok. Listo. Con los cuadrados medios de los tratamientos, es decir, la varianza entre los tratamientos y la varianza dentro de los tratamientos, yo calculo el valor de F. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Pues sencillamente dividiendo el cuadrado medio entre los tratamientos dividido entre el cuadrado medio del error. Y obtenemos nuestro F de la prueba. ¿Ok? Aquí nos faltan, de pronto, nos faltan las fórmulas. Ustedes son muy dados a la fórmula. Si quiere, pues con mucho gusto se las corto y se las pego. Se las corto y se las pego. Entonces, vamos a copiarla. Vamos a copiarlas de aquí. Aquí están.
sencillamente ahora vamos a copiarle también la de la suma de los cuadrados del error y la suma de los cuadrados de los tratamientos. Entonces, y vamos con la suma de los cuadrados del error. ¿Listo? Sí, sí, señor. Ok. Bueno, entonces obligatoriamente me toca guardar este archivo para compartírselo de una vez. Entonces, aplicar a los negocios los sábados, ¿ok? Bueno, y vamos a montarlo de una vez para ganar tiempo.
Bueno, jóvenes, aquí tienen ustedes entonces ya el Excel, ¿ok? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, inconveniente? Bueno, ¿no? ¿Listo? Tenemos aquí el formato aquí. Tutor, qué pena. Para el producto que se debe entregar el 16 de octubre, ¿usted nos hace como una retroalimentación, como aclarando exactamente lo que debemos entregar o simplemente pues hacemos el paso a paso que dice en No, el no, guión? no, tranquila. A ver, a mí me gusta lo pragmático. Yo no soy tanto de tantas vainas, de tantas vueltas. Por favor, resuelvan los ejercicios que están planteados, nomás. Con eso es suficiente. Ah, bueno, listo, sí, señor. Y es en equipo, ¿no? Es en equipo, no. Por favor, ¿en qué? Sí, pues para eso es, ¿no? ¿Listo? Profe, pero así paso a paso o utilizando, por ejemplo, como la clase de hoy, la última opción. Usted verá cómo lo quiere hacer. Y usted, yo lo que quiero es que usted me convenza de que aprendió y que lo hizo y que aprendió. No más. Usted verá si le gusta hacer el Excel como yo lo hice o no le gusta, o se va a utilizar el recurso de Excel como usted quiera. Yo no, en eso yo no, digamos, a ver, la vida avanza y nos pone tantas herramientas y a rato nosotros somos como bobos. Tenemos la herramienta y no la usamos, nos ponemos a dar vueltas por allá donde no tenemos que dar vueltas. Esto, a mí porque me encanta la parte matemática, entonces me pongo a explicarles y a tratar de interesarlos también por el razonamiento lógico, más que por otra cosa. Y pues lógicamente también aprender esas herramientas. Habrá en algún momento en donde muy seguramente van a tener que hacerlo, pero si usted quiere utilizar Excel, por ejemplo, en el caso del análisis de varianza con eso, pues, y le sirve, pues lo hace. Finalmente bien, va a tener que sacar alguna conclusión y eso es lo importante, que usted sea capaz de analizar y a partir de lo que obtuvo, proponer, pues, decir, oiga, la situación es esta y listo, y entonces de pronto se puede solucionar de esta manera o, bueno, dependiendo cada situación puntual. ¿Ok? Listo, profe, entiendo. Muchas gracias. Con mucho gusto.
Bueno, aquí completé esto, entonces me toca volverlo a guardar. Volverlo a guardar y cambiárselo ya para que les quede completo. Ok, entonces vamos a ir nuevamente al curso y vamos a cambiar este documento. ¿Qué pasa? ¿No lo guardaron? Ah, sí. Ok. Bueno, les voy a compartir un archivo en Excel con unos datos. Realmente no tiene mucha, los datos correspondientes a la página 536 del libro, en el ejercicio 6. Se les voy a compartir esos datos ya que los tengo en un archivo de Excel, se los voy a compartir. ¿Ok? Para que puedan practicar. Vamos a crear un archivo. Esto es ANOVA, es el nombre corto del análisis de varianza. ¿Ok? Bueno, ejercicios para ANOVA. Entonces vamos a buscarlo por aquí. Lo tengo por aquí. Ok. Sí. Excel 6. Sí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No. Bueno, jóvenes, ahora sí ya les quedó completico para practicar ANOVA. Aquí les queda un ejercicio para que ustedes se defiendan. ¿Ok? Tienen unos poquitos datos más, tiene datos más. Son 3 tratamientos también, pero tiene tiene como 8 o 10 datos cada tratamiento. Bueno, jóvenes, preguntas. ¿Se agotaron las preguntas? Bueno, solamente me queda agradecerles su colaboración, su aporte, su actitud. Espero haberle generado un nuevo conocimiento y más que todo la inquietud por profundizar. ¿Ok? Gracias y nos veremos en nuestra próxima sesión. Creo que es el sábado próximo, creo que nos vemos el próximo sábado. ¿Ok? Profe, muchas gracias. Excelente tutoría.
A usted, Mayerly, muchas gracias. Muchas gracias a quienes participaron porque me dieron la oportunidad de pronto de ampliar esas dudas, de superarlas. Gracias, profe. Buen día. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Feliz fin de semana. Gracias. Ok, Gracias, profe. listo, con mucho gusto. Gracias, compañeros y tutor. Hasta luego.